Esther, dime una cosa. ¿Quién soy yo en tu vida? Deja la puerta de tu habitación abierta. ¿Perdón? Detective Ríos, ¿alguna novedad? Solo una, pero es fabulosa. Si quiere, venga aquí a mi oficina. ¿Y qué pruebas serían esas? Grabaciones de todas las conversaciones que usted y yo tuvimos en el sauna. Tú harías cualquier cosa por dinero, ¿verdad? ¿Ah? Si ustedes conocen el paradero del tal Fernando y no avisan a la policía, ustedes dos se volverán cómplices de él. Por $1 millón hago cualquier cosa. Fue lo que pensé. Si te regresas al hotel, me tienes que prometer algo. Sí, por supuesto, lo que quieras. Que me llevarás contigo. Y que nos quedaremos juntos toda la noche. Me llaman marido en alquiler. Perdóname por haber dudado de ti. No, mi amor, no. Yo te tenía que haber dicho las cosas en el momento que sucedieron. Todo fue un engaño de Teresa Cristina y un montaje de Vanessa. Así que quiero que me jures algo, mi amor. Lo que quieras. ¿Qué? Que no vamos a permitir que nadie se interponga entre nosotros. Nadie. Cuidado con mi brazo, cuidado con mi brazo. Cuidado con mi brazo. Cuidado. Ven, dame un beso. ¿Es este, no? Es este, sí. ¿Me lo cuidas? Hola, soy yo. Te llamé para saber si regresas esta noche. Bueno, pues hoy el movimiento aquí es grande y no creo. Bueno, de cualquier manera yo me quedo esperándote. Espero que te haya gustado la cena. La noche fue magnífica. Un verdadero sueño. Sabes que hace mucho tiempo que no me sentía tan bien. Para ser más exacto, creo que la última vez que me sentí tan feliz fue en la celebración de mi título de campeón mundial. Que estoy segura vas a volver a conquistar. Si Dios quiere, ¿no? Claro que quiere. Te lo mereces. Cuento mucho con tu ayuda, Clara. Creo que hora de ir a esto. Sí. Te amo, ¿sabías? Yo te amo a ti. Oye, ¿por qué no te quedas para otro round? Digo, otro ratito. Chiquito. Quisiera, pero no puedo. Si mi papá se entera que pasé la noche aquí, me mata. Ok, bueno, pero por lo menos déjame llevarte, ¿no? No, está bien. No te preocupes. Es lo mejor para todos. ¿De verdad, Patty? ¿Te vas a comer otra? Déjala. ¿Sabes que están deliciosas? Las hizo el amor de mi vida. ¿De verdad les gustaron? Sí, Amalia, te quedaron de maravilla. Toma. La verdad, es el primer plato de comida que Amalia preparó, que realmente está bueno. ¡Ay, Kikito! Te escuchamos, Kikito. ¡Abuela! ¿Papá? Mamá. Buen día a todos. Suegrita, hoy se ve radiante. Gracias. Debe ser porque pasé una noche muy feliz. No queremos saber detalles.
bueno, ya. Sí, por favor, recato que aquí está el niño, sí. ¿Y qué recato? ¿Y Quique? Ah, salió muy temprano. Pero queremos decirles que estamos todos muy felices de que ustedes están juntos. Muchas gracias, es muy importante para nosotros. Bueno, ser felices a través de ustedes también. Ay, qué porquería de vida. ¿De qué me sirve tener dinero si todo me sale mal? ¡Todo! ¡Bye, bye! No, pero tú no tienes dignidad, ¿no? Te dejé bien claro que no quiero hablar más contigo, Quique. Olvídame de una vez por todas. Ay, déjales caro, Bárbara, que esta casa es mía y yo puedo venir cuando yo quiera. Si das un paso más, voy a armar un gran escándalo. No, cuidado, Bárbara, que si te pones demasiado nerviosa le puedes hacer daño al bebé. Ya. ¿Y ese aire de burla? Ya. ¿Tú crees que yo estoy mintiendo sobre el embarazo? Pues la verdad sí se me ha pasado por la mente, sí. Quiero ver qué es lo que vas a decir cuando mi barriga empiece a crecer. ¿Sabes qué? Eres una porquería. A ver, Bárbara, yo no vine a pelear. Yo simplemente vine a decirte algo y... Ya te dije, Quique. No quiero hablar contigo. Ahora ni nunca más. No lo creo. Ahora también vas a invadir mi habitación. ¿Qué quieres? Habla de una buena vez. Es... ese hijo que dices que estás esperando. ¿De verdad es mío? No. ¿No? No, claro que no. Imagínate, es de un cualquiera que encontré en la playa. Estuve con él para que me diera dinero. No tienes que hablar conmigo de esa manera, Bárbara. Tú viniste a mí con esta historia y yo solo estoy preguntando si el niño es o no es mío. ¡Que no es tuyo, Quique! ¡Ya te lo dije! ¿Te mentí? Porque realmente te quiero hacer un bien. Ser sincera y decirte... ¿Pero estás embarazada? Sí. Y solo dije que era tuyo porque me entró la desesperación y pensé, quién sabe, a lo mejor consigo engañar a este idiota como siempre. Pero no me creíste, pues... Y así comprobé que eres menos tonto de lo que yo pensaba. Así que, por favor, ya basta de tanta charla. Y vete, desaparece. Porque si no, Quique, te juro que dentro de poco vomito encima de ti. Así que, por favor. Mamá, estoy bien, no te preocupes. ¿Segura? Estuve rezando toda la noche para que tu papá no despertara. Pasé la noche de mi vida. Ay, Dios mío. Tenía miedo de escuchar eso. ¿Con Daniel? Ay, claro, ¿con quién más? ¿Hace cuánto que está pasando esto? Fue la primera vez. Mamá, pero no te preocupes. Pasé la noche de mi vida con el hombre que amo. Lo máximo. ¿Qué es lo máximo?
que tu hija se haya despertado tan temprano. Y ya vestida y todo. Pues, ¿a dónde vas, niña? Yo le pedí que fuera a comprarte el periódico y ya se va. Vete. Ya ahorita regresa. Papá. Papá, ¿dónde vas? Al barco, es que tengo que arreglar algo. Cuando la madame me preguntó si yo era capaz de hacer cualquier cosa por dinero, hasta matar, ¿cuánto estamos hablando? Digamos que sería mucho más de lo que algún día soñaste tener en tu miserable vida. $1 millón. Me parece una cantidad bastante razonable. ¿Por $1 millón? Sí. Por $1 millón hago cualquier cosa. Fue lo que pensé. Griselda, no tengas miedo. El detective es un hombre en el que se puede confiar plenamente. ¿De veras? Mira que Teresa Cristina no solo tiene influencias, sino demasiado dinero. Tranquila, señora. Créame que a mí lo único que me importa y me interesa es que se haga justicia, por encima de cualquier posición social, política, económica o de la que sea. Griselda, cuéntale absolutamente todo al detective, por favor. Está metido de lleno en el caso contra Teresa Cristina, pero él necesita juntar evidencias para poder tener un caso firme sobre todos los crímenes que he cometido. Pues conmigo tiene bastante, detective, porque ella ha intentado deshacerse de todos y cada uno de mis hijos. No puede ser, Terecri. ¿Cómo te han hecho esta jugada tan baja? A ti, que eres una experta en trampas. Ay. Pero déjeme aclararle algo, mi doña. Yo no fui quien planeó todos esos intentos de asesinato. ¡Ay, claro que sí! Y por eso ninguno funcionó. Si yo los hubiera planeado, realizado personalmente, ninguno de esos idiotas estaría vivo. Exactamente. Me equivoqué, fui descuidado, no maté a nadie. Pero usted es la autora intelectual, porque usted me pidió que matara a Amalia, a Quique y a Antonio. No. No te lo pedí, te lo ordené. ¿Qué tal? Graba bien el aparatico, ¿no? Ay, me grabaron. Me grabaron en el hospital y me grabaron aquí. Ay, maldita sea la tecnología. Esa Teresa Cristina es mucho más peligrosa de lo que yo pensaba. Es una psicópata. Debió ser hospitalizada hace mucho tiempo. Y eso que omití algunos detalles sórdidos, señor. Impresionante. Pero, si me permite, el hospital sería un premio de consolación para ella. Porque lo que merece después de cometer tantas barbaridades, después de hacer tanto mal, sin siquiera tener un poco de remordimiento, es quedarse encerrada en la cárcel por el resto de sus días. Es un milagro que la milagrosa todavía flote. Hasta la China y de regreso si fuera necesario. ¿Hasta la China? ¿La otra parte del mundo? No creo. ¿Y tú? ¿Me vas a ayudar? Porque si vienes a pedirme alguna cosa a cambio, te advierto que no tengo dinero. Papá, tú nunca me das dinero. Además, no, vine por distracción. Ah, ya entiendo.
¿Eso quiere decir que hoy no hay consulta médica? No hay. Voy a dejar mi barco como nuevo otra vez. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la madame aceptaría dar un paseo conmigo hasta las islas más cercanas? Di tú, por ejemplo, las Bahamas. Bueno, si le prometes que le vas a tratar como una reina, pero yo creo que te iría mejor si le dices que va a haber un servicio de róbalo ilimitado. Sí. Apuesto que ella ahí de inmediato va a empezar a gritar: ¡todos a bordo! ¡Eleven anclas! ¡Róbalo! ¡Quiero róbalo! ¡Róbalo! Y róbalo. Mi reina... Disculpe, yo solo quería decirle que mi sobrina Vanessa, pues, se fue a casa de sus padres. ¿Cómo que se fue a casa de sus padres? ¿No se supone que yo la tenía contratada para que continuara la farsa con Reinaldo? Sí, lo que sucede es que su mamá, o sea, mi hermana, ahí está enferma y ella fue a cuidarla. Es eso. ¿Estás seguro que fue solo por eso? Recuerda que yo no soporto una traición. No, traición. Yo jamás la traicionaría. Fue simplemente eso. Ella fue a casa de sus padres a cuidarlos. Es todo. Es todo. ¿Y no será que quedó embarazada? Perdón. No se preocupe, mi reina. Yo pongo las manos en la candela por mi sobrina Vanessa. Como también las ponía por Fred. Mi reina, nos estamos quedando solos. Se fue Fred. Ahora mi sobrina. Solitos. Quédese tranquila, señora. Aquí tengo apuntado todo lo que usted me ha dicho. Claro que son solo sospechas, pero con esto yo puedo ir atando cabos. Por eso me parecía tan importante que hablara con Griselda. Ojalá sirva de algo. Estoy ansiosa por ver a Teresa Cristina detrás de las rejas, pagando por cada uno de sus crímenes. Toda la información que usted me ha dado es muy importante y créame, voy a seguirle la pista a la sospechosa y a su cómplice hasta atraparlos con las manos en la masa. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Debo reconocer que tienes pantalones, Ro. Bueno, son chores. Recuerda, lo compré en la tienda de la Pared Rosada. Me refiero a que eres valiente. Eres la única persona que ha permanecido a mi lado fiel, a pesar de todos los ataques que me han hecho. A ti nadie te ha hecho ningún ataque, madre. Al contrario, tú has atacado a una cantidad de personas y creo que llegó el momento en que todas tus víctimas van a reclamar que pagues tus culpas.